Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Bienvenidos a su programa Estación Central. Con mucho gusto les damos la más cordial bienvenida. Soy Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que conforma este programa, los invito a que se queden con nosotros durante esta hora. Nuestro tema esta semana es hablar acerca de sistema de partidos o sistema de ciudadanos, partidos políticos, crisis dentro de los partidos políticos, crisis también afuera de partidos políticos, ciudadanía, elecciones y bueno, pues puede existir la democracia en un sistema de partidos, puede existir la democracia en un sistema de ciudadanos, ¿cómo llevarla a cabo? Bien, el lunes tenemos la visita de representantes de partidos políticos, el martes a los académicos, representantes, maestros, investigadores de universidades, ayer miércoles a los jóvenes y hoy toca el turno a asociaciones civiles. Usted se puede comunicar con nosotros, darnos su punto de vista acerca de sistema de partidos o sistema de ciudadanos. La pregunta es, ¿considera usted que los partidos políticos actuales satisfacen o responden a las expectativas de los ciudadanos? ¿Cuáles son las expectativas de los ciudadanos desde su punto de vista y si son o no son satisfechas por los partidos políticos o respondidas por los partidos políticos? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter ahí nos encuentra como @C7-EstCentral. Así que esta tarde doy la bienvenida. Esta tarde está con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Él es presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todos los televidentes y radioescuchas y todos los que están en la plataforma. La multiplataforma. Multiplataforma del C7. Muchas gracias. Claro, los cibernautas, ¿no? Quienes nos ven en www.c7jalisco.com. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido. También saludamos con mucho gusto al ingeniero Alejandro Cárdenas. Él es presidente de Parlamento de Colonias. Don Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Begoña. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a este programa y felicidades, ¿no? Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Los invitados son quienes hacen el programa. Son los expertos, sus opiniones, la variedad también de sus opiniones, todos nos ayuda y nos nutre mucho como ciudadanos. Bien, pues la primera pregunta es una pregunta cerrada. ¿Consideran ustedes que es necesario cambiar el sistema de partidos como lo tenemos actualmente? ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? En cierta forma, ¿Don Alejandro? Sí. O sea, no pueden desaparecer los partidos. Lo que se deben de cambiar es la forma en que están manejando los partidos. Ahí sí debe de haber un cambio. O sea, la democracia no puede existir sin una institución que se llaman partidos. Consideramos que realmente es la base de la democracia, ¿sí? No es una monarquía, no es otro sistema de gobierno, pero en ese sentido pues la institución serían los partidos, ¿no? Como la base de la democracia. Ok, ahorita nos vamos adentrando cuáles son esos puntos que nos dice don Alejandro que sí cambiar dentro de los partidos, no eliminar a los partidos políticos. Pepe, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es necesario cambiar el sistema de partidos? Mira, yo creo que el programa, la disyuntiva que se plantea del sistema de ciudadanos, sistema de partidos, yo creo que precisamente nos da la respuesta a esto. Precisamente lo que es importante es la sociedad, los ciudadanos, y que para llevar a cabo los procesos electorales de representación del pueblo se ocupan los partidos políticos. Pero en un sistema tenemos un sistema social, tiene una característica importante, es la cultura que tiene ese sistema. Y uno de los elementos fundamentales que necesitamos transformar es la cultura política a nivel social, en donde necesariamente entran los partidos políticos. Porque también uno de los problemas es que los partidos, por supuesto, que no responden a las necesidades y a las expectativas que tiene el pueblo de ellos, pero también los ciudadanos, en cierta medida, tenemos cierta responsabilidad porque nuestra participación política creo que es pobre. Y entonces, en ese sentido, ahí los partidos políticos sí se han ido transformando en una situación de una partidocracia, en donde los partidos hacen y deshacen y hay contubernios entre ellos, a espaldas de los ciudadanos o a veces inclusive abiertamente, impunemente, ¿no? Y entonces yo creo que sí, actualmente a mí me parece que estamos en una crisis de partidos,
porque me parece que de todos hay situaciones muy cuestionables y que urge una verdadera reforma política, no como la que se dio recientemente, sino más amplia, que permita realmente avanzar en los procesos de democratización de los partidos y en la forma de cómo están haciendo su trabajo como instituciones, que comparto la idea de Alejandro. Se requiere en una sociedad que busca la democracia, se requieren los partidos políticos. Don Alejandro, usted nos decía, sí hay que cambiar. ¿Cuáles son las cosas que se deberían de cambiar dentro de los partidos políticos y no cambiar el sistema de partidos? Sí, o sea, tenemos que cambiar en principio como sociedad, ¿no? Como sociedad tenemos que ser más participativos en los partidos. Si no cambiamos los partidos, o sea, si no se incluye más gente en los partidos, más personas con interés de estar viviendo la vida partidista, no va a cambiar esto, porque finalmente siempre va a ser exactamente lo mismo y los mismos productos los que nos ofrecen, ¿no? Los partidos tienen que ir cambiando y tiene que incluirse gente nueva, pero gente nueva que también tenga la firme convicción de que los partidos tienen que ir cambiando, o sea, la parte interna de los partidos. Finalmente, los integrantes de los partidos son los que terminan siendo gobernantes, terminan siendo representantes, digamos diputados, senadores, que son quienes hacen las reglas. Finalmente, estas reglas han estado favoreciendo a que los partidos sean una cuestión como cerrada, ¿no? En la que ellos mismos van poniendo candados en las leyes para no moverse de una posición a otra, o sea, más bien de no ser retirados por faltas o por abusos en el poder, y por el otro lado no permiten pues realmente la inclusión de muchos. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que cambiar es precisamente esa vida interna de los partidos y realmente transitar a la democracia dentro de los partidos, cosa que no se está dando esa democracia, ¿no? Finalmente se simula una democracia, pero la realidad es que hay una parte jerárquica dentro de esos partidos y a lo mejor podríamos pensar como monárquica, ¿no? O sea, porque hay hasta familias que no dejan un municipio, que no dejan un estado, o que ahí están haciendo una situación, en un trienio está el hijo, en otro trienio está el yerno, en otro trienio está el hermano, y así se la pasan, ¿no? Y igual, ¿no? Se cambian de diputados, pero ahí están en esa situación, en los mismos distritos. ¿Cómo cambiamos todo esto? O sea, ¿cómo cambiamos? Esa es la parte importante, sí, ¿no? cómo no. Porque esa ya es una cierta monarquía dentro de un partido, ¿no? O sea, entonces, o la partidocracia que mencionaba Pepe. Y así lo vemos, ¿no? En el Verde, en el PRI, en el PAN, en todo, ¿no? O sea, y como vemos ahorita que dicen, el suplente o la suplente del regidor, del que va a regidor, a presidente, pues es la esposa, ¿no? O la hermana, o la novia. Entonces, ¿qué pasa con esa base del partido? O sea, ¿realmente nada más sirven para pegar calcamonías? ¿O realmente sirven nada más, o nada más quieren una chambita que les den ya si es que ganan? O sea, todo este tipo de situaciones, o sea, la vida de los partidos debe democratizarse y realmente debe de ser una vida partidista de los integrantes en el sentido de estar haciendo trabajo comunitario, ¿no? Yo insisto que los partidos lo que tendría que hacer es no depender de recursos públicos, en primera. Lo decía la semana pasada, sí. Entonces, ahí en ese sentido, pues bueno, el partido empezaría a sanearse de muchas de estas situaciones, ¿no? O sea, porque por eso se ha desvirtuado la labor partidista, ¿no? O sea, porque realmente van por una cuestión de interés económico, no van por un servicio social. Entonces, ahí es donde yo creo que tendría que estar cambiando y la sociedad incluirse en esos partidos, pero con esa finalidad. Para que una sociedad se incluya en los partidos políticos o que sean simpatizantes de partidos políticos. No puede quedar en el tema nada más de simpatizantes. Pero o sea, que mi pregunta es esta, como en Estados Unidos, si tú perteneces a alguna organización, Club de Leones, o todas están relacionadas con algún partido político. En México, ¿funcionaría algo así? O sea, que cada uno de nosotros, los ciudadanos, estemos afiliados de alguna u otra forma a algún partido político con el cual estamos de acuerdo, nos simpatiza, somos afines a la ideología.
Esa sería una idea, lo pregunto. No, yo creo No, dice que, Pepe, yo creo don que Alejandro no. tampoco. Yo creo que primero constitucionalmente hay libre asociación, ¿no? Salvo algunos espacios donde se está contemplando el interés social, que en todo caso sí se tendría que cuestionar si hay obligación o no de asociarse. Como por ejemplo en este caso, los profesionistas, ahorita se está planteando la discusión de si tienen que estar afiliados a un colegio de profesionistas para que haya la observancia de la ética profesional, la actualización, la certificación, entre otras cosas, ¿no? que está cuestionando ahorita, ¿no? Pero en el caso de la pregunta que tú hacías de si las asociaciones, porque esa es una historia priista, ¿no? Antes cualquier asociación para poderse mantener o tener ciertas posibilidades de gestión, tenían que estar afiliados a una organización del partido oficial, ¿sí? Yo creo que en estos momentos ha sido muy importante los movimientos independientes, porque entonces están observando lo que hacen los partidos políticos, la clase política, están proponiendo fuera de los intereses de los partidos, ¿no? Sí. Mira, inclusive... ¿Te refieres como a los observatorios ciudadanos, por ejemplo? Observatorios o las asociaciones civiles, ¿no? Más que también ahí hay una situación a veces un poco perversa, ¿no? Porque también hoy... De regreso del corte, nos dices cuál es la situación perversa, Claro que ¿cómo sí. ves? Nos Me vamos a parece nuestro muy primer bien. corte, estamos hablando de sistema de partidos o sistema de ciudadanos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 18 minutos, estamos en Estación Central hablando de sistema de partidos, sistema de ciudadanos. La pregunta es si los actuales partidos políticos resuelven a las expectativas que tienen los ciudadanos. Contéstenos y díganos cuáles son esas expectativas que usted identifica que son resueltas o que no son resueltas por los partidos políticos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana, y también nos acompaña el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias. Antes de irnos al corte, Pepe nos estaba hablando de ese plan perverso que por favor dinos Sí. dónde está dentro de todo este sistema de partidos y bueno, perdón que te tuve que cortar la palabra. No hay pero problema. ahorita de regreso aquí está la promesa, por favor, cumplida. Ok. Ese plan perverso que tú nos empezabas a comentar al interior de este sistema de partidos. Por Ok. favor, Pepe, ¿qué Mira, identificas? en la historia de México, y sobre todo después de la Revolución Mexicana, lo que queda muy claro es que prácticamente había un partido político, que era el PRI, ¿no? Los antecedentes Y que del había PRI. ahí una comparsa, que era el PAN, ¿no? Pero bueno, existía, ¿no? Ok. Cuando prácticamente el partido, el PRI, era partido hegemónico, lo que resultaba era que cualquier organización era cooptada para poder hacer gestión o inclusive para poder tener opinión, tenía que estar incorporada a la estructura partidista, ¿no? Así que era como, inclusive, los colegios de profesionistas pertenecían a un sector del partido. Y ese sector, los dirigentes automáticamente obtenían una diputación, ¿sí? ¿Pero era por ideología o No, por no era- obligación de...? Era ya es que estaban incorporados formalmente, ¿no? Así como los líderes obreros, los sindicatos, tenían ya también una cuota Una de parcela. representaciones, ¿no? Una parcela, ¿no? De diputaciones, de senadurías, de Sí. gobernaturas, entre otros, ¿no? Entonces, eso era muy común, ¿no? Después se abrió más el abanico de las posibilidades de los partidos, allá por los 70s, los 80s, inclusive el Partido Comunista dejó de ser clandestino, ¿verdad? Ya se oficializó. Gracias. Y de ahí se ha venido diversificando las opciones de partidos, y algunos desaparecen y otros no. Hoy en día, los mismos dirigentes partidistas y los mismos activos de los partidos tienen tal claridad de que los partidos políticos están tan deteriorada su imagen con los ciudadanos que entonces han buscado otros mecanismos para legitimarse. Entonces muchos de ellos, para poder legitimarse, forman asociaciones civiles,
¿no? Y entonces es una especie de plataforma que les permite, como decir, bueno, yo estoy aquí con los ciudadanos, participo en un partido político, pero tengo una representación que ¿Y se es más legitimizan? legítima. No, a veces sí. A veces sí, A pero veces no sí, es... porque inclusive hasta se les favorece regla. con apoyos, ¿verdad? Para gestión y cosas por el estilo, ¿no? Hoy inclusive esta situación ha generado tal descrédito a los partidos que inclusive hay partidos políticos que inclusive han querido borrar en su posicionamiento el concepto de partido. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano se maneja como Movimiento Ciudadano, pero es un partido político, ¿no? O hay otros partidos que inclusive han surgido como nuevos, que inclusive buscan otro tipo de visión, otro tipo de presentación, como el Partido Humanista, ¿no? El Partido Humanista, que está ahora, es una opción en este momento, se les otorgaron 120 millones de pesos para que participen, para que trabajen, Su ¿no? presupuesto. Pero ya los medios de comunicación la semana pasada ya nos daban la nota de cómo dos de los principales dirigentes del Partido Humanista, que tiene recién, se creó, que ya existe en Baja California y el año pasado ya se hizo pero nacional, a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Están en una pelea hasta ya jurídica por ver quién administra los 120 millones de pesos que están manejando, ¿no? Se pelean por administrar ese presupuesto. Entonces, el problema es que precisamente los partidos políticos, unos más, otros menos, y también quiero aclarar algo, porque yo estoy convencido que en todos los partidos políticos también hay gente honesta, gente que le interesa participar y que inclusive se necesita, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente con una trayectoria muy cuestionable y con una visión de lo que es su participación política verdaderamente detestable, ¿no? Bien, tenemos llamada, esta llamada es anónima. Para acabar con los políticos corruptos de todos los partidos, deberían colgarlos en los árboles, nos dice esta llamada anónima. A veces dan ganas de, pero sí, pues cómo, ¿no? Pero también, o sea, no creo que sea la forma, imagínate, ¿no? Porque de alguna manera es incitar a la violencia, ¿no? Claro. No, lo que necesitamos es lo que comentaba Alejandro, participar, no permitirles los abusos que cometen, ¿no? Estarlos observando, estarlos denunciando. Inclusive, por ejemplo, hoy recientemente en Jalisco se acaba de aprobar esta ley de austeridad que también les va a poner ciertos límites, ¿no? Aunque también el problema es que luego se van... adquisiciones, la que se aprobó en la mañana, sí, ¿no? También hay una cuestión que es muy importante. Tenemos que reconocer que el ser humano por naturaleza es hedonista. Entonces va a buscar lo bueno, ¿no? Y lo bueno es el billete, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que buscar cómo no permitirle los abusos. Esa ¿no? parte, o sea, vamos, los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación. O sea, son agencias de colocación y eso es lo que no se debe de permitir de un partido. O sea, el partido debe ser un partido. Por eso yo considero que sí deberían de quitarle los recursos, que trabajen con sus recursos y los que ingresen, los integrantes de esos partidos que realmente tengan voluntad de servicio, porque esa es la parte, o sea, y vemos a muchos funcionarios que no tienen ninguna voluntad de servicio, o sea, van ahí... Quieren servirse. Tienen a servicio, ¿no? Van por el sueldo y van a ver qué negocios hacen en función al cargo que desempeñan, y eso está muy mal, ¿no? Entonces, no se desvirtúa la cuestión del servicio público, que eso es sublime, ¿no? O sea, la cuestión del servicio público. Y nos lo vino a decir aquí hace algunos días este señor de Uruguay, ¿no? Mujica, ¿no? Que dice, bueno, los empresarios, allá quédense de empresarios, ahí ganan mucha lana, pues está bien. Y los que vengan al servicio público, pues que se conformen con el sueldo y no se sirvan del poder. Yo creo que eso nos lo dijo y nos lo dijo muy claro. Y creo que esa ha sido la gran diferencia en cuanto al desarrollo democrático de ese país, el desarrollo democrático en México. El desarrollo democrático en México está pésimo, ¿no? Y lo acabamos de ver en la elección de precandidatos en los partidos, ¿no? Con una imposición, ¿cuál democracia dentro del partido? O sea, del PRI concretamente, ¿no? De los 125 municipios, solamente en un municipio que fue Zapopan hubo 3 aspirantes y a los 2 que restaban pues, los hicieron a un lado por cualquier cosa, ¿no? Nos dice Diego Betanzos de Mesa Colorada, el sistema en México en los 60 era de 2 partidos políticos, el PRI y el PAN. Y hace una pregunta muy interesante, ¿qué nos prohíbe a los mexicanos tener solo 2 partidos políticos? ¿Qué opinan acerca de esta pregunta que hace Diego Betanzos? Yo le cambiaría un poquito más bien, ¿qué motiva a que haya muchos, ¿no? Y lo que motiva es precisamente que hay recursos.
El que haya recursos para los partidos políticos es lo que motiva que surjan más partidos políticos, que no tienen realmente una finalidad de servir, sino más bien de servirse. Es cuestión de... A mí me llama la atención como dirigentes o integrantes de partidos políticos se salen. Hoy tenemos la nota de Alejandro Encinas. Sale del PRD y él dice, voy a buscar otro espacio o lo voy a fundar, pero se sale, los motivos, bueno, pues ya él lo sabrá, pero bueno, se sale también Cuauhtémoc Cárdenas y de diferentes partidos se van saliendo, Andrés Manuel López Obrador se sale y funda también Morena. Entonces, ¿es cuestión de dinero, como dice don Alejandro, o qué es lo que lleva a seguir fundando y fundando nuevos partidos? Pues ¿O de ideología o de qué? Cuestión de hay que... conflictos internos, ¿no? Lo acaba de decir Pepe, ¿no? Se pelean entre los dos dirigentes de un partido nuevo y ahí están agarrados, ¿por qué? Pero por el dinero. O sea, en este caso es el dinero, claro, no está muy por claro. la estrategia, Sí. no por Ahora, el programa. ¿no? Voy a retomar el tema, por ejemplo, de qué le pasó al PAN en el 95 que se convirtió en gobierno en el estado de Jalisco, que no estaba realmente preparado para hacer gobierno, porque la militancia del PAN en ese entonces era una militancia limitadísima. Muchos militantes que tenían así como religión y trayectoria y tenían, o sea, conceptos muy firmes, se les subió un montón de gentes que lo terminó sacándolos a esos dirigentes, que tenían así sus convicciones bien, que querían hacer las cosas bien, que tenían, o sea, yo no creo, por eso es lo que digo, los partidos se convierten en unas agencias de colocación. Cuando estuvo el PAN en el gobierno, tenían muchos militantes. Ahora que dejó de ser gobierno, pues se le ahuyentó a todos sus militantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque no hay capacidad económica o cambiaron las visiones, ¿qué pasó? O sea, lo que buscaban era, ¿y cómo se fueron de los partidos que tienen ahora la oportunidad o de ser gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que cómo migran estas gentes, ¿sí? Que realmente no tienen voluntad de servicio? Lo que tienen es ganas de ganar, o sea, dinero, Sed. ¿no? Sed de dinero. Nos dice José Alvarado de Miramar. Él piensa que hace muchos años que los únicos que mandan en México son el PAN y el PRI. Es similar, ¿no? Su comentario en relación a la llamada anterior. No, que los pero... únicos que mandan en México son PAN y PRI. No, pero mira... Y continúa su comentario, pero hay una serie de alianzas, ¿no? Por ejemplo, está el Partido Verde, que tiene una serie de puestos, de posiciones, pero cuando conviene hace alianza con el PRI o con el PAN, pero es un partido familiar. Es un partido que está, una familia y los amigos son los que van de representantes, delegados a los estados, etcétera. Entonces, bueno, hay diversos, en los partidos hay una serie de familias y grupos que están ahí controlando, ¿no? Vamos a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando del sistema de partidos y qué pasaría si los partidos políticos desaparecieran. Estoy hablando en un caso hipotético, evidentemente. Los ciudadanos, ¿cómo pudieran ejercer la democracia? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos, regresamos a Estación Central hablando del sistema de partidos, sistema de ciudadanos. Y mire, José Alvarado, me quedé con la llamada a la mitad porque teníamos que ir al corte, pero nos dice, hace muchos años que los únicos que mandan en México son el PAN y el PRI, y le llaman democracia. Hace mucha propaganda, pero siempre caen en lo mismo y no dejan que otros partidos entren. Perjudican al pueblo con tanta corrupción y con salarios tan bajos. ¿Alguna opinión acerca del comentario de José Alvarado? ¿No dejan entrar a otros partidos? PRI, PAN mandan. Yo creo que incluir otros partidos es lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, hay un principio que dice divide y vencerás, ¿no? Los partidos grandes permiten que haya otros partidos chicos que jalen, pero los partidos grandes tienen estructuras que precisamente por eso logran mantenerse en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo creo que aquí más bien habría que hacer la efectividad de los partidos, o sea, hay que transitar a la efectividad de los partidos y realmente a que cumplan con los fines para los que realmente se organiza la sociedad en partidos, ¿no? O sea, de otra forma no estaríamos funcionando. Más no siempre es mejor, no es sinónimo de mejor, no necesariamente. No necesariamente, y la historia nos lo demuestra, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal ha habido más partidos, pero ¿cuántas ocasiones ya nos ha pasado que un partido político nace
y le canalizan recursos de parte del Estado, se los usufructúan, los gozan, y al final desaparecen los partidos porque no se dedicó a crear una estructura partidista en donde haya una educación política, donde haya un programa específico de trabajo. O sea, en los partidos políticos el problema es que se promueve una práctica de obediencia al partido, y si tú obedeces, el día de mañana te tocará, y si no obedeces, no te va a tocar. Y en ese sentido, no se fomenta el debate, la discusión de los problemas sociales, de las necesidades, sino que se promueve un pragmatismo en donde vamos a trabajar, pero para llegar, porque ya sabes que si llegas, puedes colocar a tus cuates, puedes tener permisos, puedes tener una serie de canonjías y buenos salarios también, porque también ese es otro de los elementos que Alejandro ya ha mencionado. Muchas veces tienen unos salarios los dirigentes de los partidos y luego la burocracia que ningún mexicano tiene, ¿no? Ningún mexicano tiene ese salario, ¿no? Esta llamada es anónima y manda saludos a todos, muchas gracias. Pregunta, ¿por qué el gobierno federal no les hace nada a los partidos que se roban tanto dinero? Tampoco es competencia del gobierno federal hacerle algo castigar a los partidos. ¿Sí es competencia del gobierno federal? Deben de estarle supervisando, si son recursos públicos, por ley deberían de estar supervisando que realmente se destinan a los fines del partido, ¿no? Y como bien dice Pepe, o sea, se pierden en esta situación, se pierde el objeto para qué son esos recursos y terminan en la bolsa de los dirigentes o terminan en la bolsa de los que están funcionando o funcionarios de esos partidos, y realmente no van precisamente a generar una vida democrática en la sociedad, ¿sí? Entonces ahí es donde sí deberían de estar realmente supervisando ese dinero que se les da, esos recursos, porque es recurso de todos los mexicanos. ¿Y por qué no les hacen nada? Inclusive hay una cosa, hay una cosa que también es muy importante. Uno de los diarios locales que tiene cobertura nacional, ayer precisamente presentaba un informe del ITEI, en donde los partidos políticos son de los más opacos. En Jalisco. En Jalisco. Los partidos políticos de Jalisco, ¿sí?, son los más opacos en México. Exactamente. Sí. Entonces, tú no puedes saber en qué se gastan la lana, o sea, cómo se la gastan, ¿no? Y ha habido muchos casos ya denunciados. Estaba este sujeto Cuauhtémoc en la Ciudad de México de su agencia de decanes y no sé qué tanto, ¿verdad?, que todavía está en proceso judicial. Y tú ves cómo eso desalienta también la participación de la gente en los partidos, ¿no? Tú ves cómo los dirigentes políticos viven como reyes, con relojes muy finos, carros caros, viven una vida fuera de la realidad de este país. Entonces, eso la verdad es que es un deterioro de la imagen de los partidos, y por eso la gente no quiere saber nada. Claro que también el problema es que en un contexto donde no hay empleo, donde hay bajos salarios, pues si llega un cuate, pues que me ayude, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso yo decía que sí necesitamos hacer una reforma política donde inclusive uno de los soportes del sistema de partidos sea una reforma de valores y de principios de lo que son los partidos. La ideología se desechó, como que eso ya no nos sirve. Ahora lo que sirve son dos elementos, el pragmatismo y las alianzas estratégicas, ¿no? Yo me alío y para lograr los fines, no importa cómo, y si me tengo que aliar, hay alianzas de los partidos que históricamente no te las explicas. Hay alianzas en los estados donde de pronto aquí mismo, ¿no? El PAN y el PRD, en otros el PAN y el PRI, o sea, tú dices, pues no es posible, ¿no? Pero bueno, pues así es el pragmatismo, ¿no? Si desaparecieran los partidos políticos, los ciudadanos tuvieran posibilidad de ejercer la democracia, o cómo ejercían la democracia. Yo creo que no. Yo creo que no puede cambiarse la vida institucional, no debe cambiarse la vida institucional por una cuestión de personas, ¿no?, de individuos, individualistas, ¿no? Yo creo que los mexicanos tendremos que transitar a institucionalizar correctamente cualquier organización en la que se participe, ¿no? Bueno, los partidos es una forma de organizar a la sociedad, ¿no? O sea, ese es el principio, o sea, cómo se organiza la sociedad democráticamente.
no tenemos que perder de vista o no tenemos que perder esa parte, ¿no? O sea, se supone que estamos en la democracia. Entonces, la democracia funciona con instituciones de todo tipo, ¿no? Y esas instituciones están en las leyes, ¿no? Y esa forma de organizarse de las instituciones es la que se debe de fortalecer. Hay muchos vicios, precisamente todos estos vicios que estamos mencionando, que son los que más bien cambian, ¿sí? O deterioran a estas instituciones. Lo que hay que quitar son los vicios. O sea, lo que tenemos que quitar es lo que está haciéndose mal dentro de los partidos o de las organizaciones. ¿Para qué? Para poder transitar a la institucionalidad. Me queda claro que en muchos de los casos una institución, aunque los que la integran vayan cambiando, la institución va respondiendo a la sociedad o debe de ir respondiendo en todo momento. Y hoy vemos cómo esas instituciones que se crean el día de hoy, ¿sí? Y desaparecen a los 2 años o 3 años y ya no respondieron a los intereses más bien a los ideales ni a los intereses de los que lo formaron, ¿no? De aquellos que dieron las firmas para formar un partido político. Pues nada más agarraron el dinero y desaparecieron. O sea, eso es lo que no se vale. Entonces, esos son los vicios que hay que desaparecer. Sí, y yo creo que inclusive no podríamos pensar en una sociedad sin partidos, porque si no el riesgo sería que otras instituciones asuman la función política que no les corresponde. Por ejemplo, mira, yo recuerdo aquí en Jalisco, el ejército, el ejército no es para que haga política, ¿no? Aunque luego hacen política. Antes también el ejército tenía una cuota de posiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, antes tú no podías aspirar a participar en la universidad si no pertenecías a un solo partido político. Hoy hay toda una serie de actores que andan en un partido, en otro, o en movimientos ciudadanos. Hay una pluralidad. Eso sería un error que la universidad pública o otras instituciones entonces se centren a cumplir una función que no les corresponde, ¿sí? No, lo que se tendría que hacer es contar con partidos políticos donde los ciudadanos, con el trabajo cotidiano, la denuncia, la crítica, y inclusive aterrizado en el voto también, tendríamos que transformar los partidos políticos, ¿no? Los partidos no pueden desaparecer, no deben desaparecer. Lo que sí podemos y debemos desaparecer los ciudadanos son los vicios, las corruptelas, la impunidad, la corrupción que hay en los partidos políticos. Porque luego ganan las pasiones, ¿no? Y entonces la gente dice, no, sí, que desaparezcan los partidos políticos y que se genere otra forma de ejercer la política o un sistema diferente, sin partidos políticos. Yo creo porque ganan las pasiones. Yo creo que realmente eso pues son, como dice, pasiones, ¿no? O sea, aquí también el tema de los militantes, o sea, porque esa es la parte importante. O sea, ¿quién le da vida a un partido? Los militantes. Claro. Y si los militantes no, o sea, si esos militantes no suben su nivel, ¿sí?, de participación y su compromiso social, pues no vamos a mejorar. O sea, tienen que ir, ese nivel lo tienen que ir subiendo. Y los que están ahorita dentro de esos partidos como en la cúpula, ¿sí?, pues tendrán que ir haciendo en buena medida la democracia, que tanto falta le hace a los partidos, pero en base a la presión y a al trabajo de esa militancia que sea comprometida. Que no sea una militancia por un interés de trabajo, o sea, de conseguir una chamba, o sea, que no sean buscachambas, ¿no? O que le carguen el portafolio al diputado, o que le hagan los mandados al regidor, porque vemos muchas cosas de esas, ¿no?, en los partidos. Entonces, lo que se tiene que hacer es que esa militancia realmente sea una militancia comprometida con la sociedad. ¿Les dan oportunidad al interior de los partidos esa militancia que se compromete, no nomás que le ayude a sacar las copias, que cargue el difícilmente. portafolio? ¿Qué tanta apertura lo acabamos de ver sobre todo para los jóvenes? Lo acabamos de ver ahorita en el PAN. Gustavo Madero, el presidente nacional del PAN, va a participar por una candidatura. Pide licencia, entra un joven, ¿no?, a ser el presidente del partido, ya no lo ocupan. Vuelve Madero y a él lo mandan, como fue muy obediente y correspondió a la línea política, lo mandan de coordinador de la fracción. Por las cocas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son mecanismos, ¿no? Los jóvenes no se trata nada más de que participen en el partido y ya. A los jóvenes inclusive habría que promover programas de educación política. Tendría que haber en los partidos el debate,
las mesas de análisis, de vivienda, de educación, de salud, para que ahí los jóvenes se vayan formando en el debate, pero cosa que implica tolerancia, la crítica, para que entonces sean partidos vigorosos, críticos, propositivos, que el propio debate enriquezca la visión del partido y la oferta al ciudadano, ¿no? Entonces eso facilitaría que llegaran miembros de los partidos políticos a puestos de representación popular, a puestos de funcionarios, pero con otra forma de hacer política, no como la que tenemos en este momento, ¿no? Bien, es momento de ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de sistema de partidos, sistema de ciudadanos, y esta pregunta, si responden o no responden a las demandas, a las exigencias de la ciudadanía, los partidos políticos, y cómo los partidos políticos saben que los ciudadanos lo siguen o no lo siguen, solamente con el voto. ¿Ese es un castigo o es un premio? Vamos a nuestro corte, esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Llegamos a nuestro último bloque de Estación Central hablando de sistema de partidos, sistema de ciudadanos. De repente, hablar de política, la gente dice, uy, qué flojera. Pero la verdad es que esta semana ha estado muy nutrida de llamadas y eso me da mucho gusto porque pues el hecho de que la gente vea este programa, participe, nos haga llegar sus comentarios es importante y bueno, pues ahí está también este interés del ciudadano, ¿no? Por tener una participación. Ok, es la tele, son asociaciones civiles en este programa, pero es importante esa expresión y a mí me da mucho gusto tenerla. A mí también. ¿Verdad? O sea, me parece que, o sea, si todos participamos, comentamos, criticamos, que no pasan las cosas nada más, ¿no? Yo creo que en esa medida podemos transformar, pero sí se ocupa la participación de Claro, todos, también la ¿no? acción, no solamente Claro, hablar, claro. criticar, proponer, pero también hacer, ¿no? Informarse, ¿no? Nos dice Oscar Rodrigo Dávalos, de la Colonia Polanco, si la prerrogativa se la dieran a los ciudadanos y no a los partidos políticos, no saldrían tantos nuevos partidos. Amalia Cortés, debería de haber una reforma laboral para los diputados para que no falten tanto a trabajar, así como la hay para las demás personas. Comentarios, por favor, interrúmpanme. Yo creo que el problema está, uno, que no falten a trabajar. Dos, que sean efectivos y eficaces. Y que las leyes, lo que legislan, que esté bien hecho, porque también ese es otro problema. ¿Cuántos diputados no legislan de ocurrencia? No se basan en las cuestiones científicas, no retoman la opinión de los expertos. A veces los foros de consulta es una charlotada. Te sacan las convocatorias 2 o 3 días antes y nadie las conoce. Por eso los foros de consulta a veces nadie va, nadie participa. Un foro de consulta, si es serio, tendría que convocarse con tiempo, hacerle llegar la información a los que sabemos que están involucrados en los temas que vamos a discutir e ir con una actitud de escuchar, ¿no? Para enriquecer los puntos de vista y entonces poder legislar con todo ese bagaje y entonces aspirar a aprobar iniciativas de más calidad, ¿no? Yo iría un poquito más allá, porque también hemos trabajado en algunos puntos legislativos, en algunos acuerdos, en algunas iniciativas, y sí participa la ciudadanía, sí van a los foros, a mí me ha tocado ver que van a los foros, que hay buenas ponencias, que hay buenas propuestas, pero en el trabajo ya de comisiones, en la parte técnica de la comisión, rasuran esas propuestas. ¿Por qué? Porque afectan a los intereses o de algún grupo, ¿sí?, o de algunos políticos, y realmente pues no lo ponen en la ley. Voy a lo concreto, o sea, pedían que hubiera sanciones para los diputados que faltaban. Bueno, pues los diputados tendrían que poner en la ley que con 2 retardos pues se les va a tumbar 2 días de salario. Pues no se atreven a ponerlo eso y no se atreven a aprobarlo, ¿no? Y el día que lo pongan no lo van a aprobar. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, las leyes las hacen ellos. O sea, desgraciadamente por eso es importante que la gente ingrese, o sea, personas con capacidad, personas que tengan el espíritu de servicio ingresen a los partidos para que cambien esto. Si no ingresa gente de esta naturaleza, pues no vamos a cambiar los partidos y no va a cambiar nada, porque finalmente es el mismo producto, son los mismos, ellos mismos hacen las leyes y las hacen en ocasiones a su favor. No, y además, un comentario pequeño por más. favor. Inclusive, a veces votan las leyes sin saber lo que votaron. Claro. También eso es típico, ¿no? Y eso es grave.
la gente nueva que ingresa a los partidos políticos, entusiastas, con este sentido de servicio, de ser comunidad, de mejorar, ¿qué tan factible es que se mimeticen con el sistema? Pues ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, que terminan estos partidos, si no tienen la perseverancia, si no tienen la fortaleza para estar generando estas corrientes al interior de los partidos, bueno, terminen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar cambiar los partidos. Si no se cambian los partidos, no va a cambiar absolutamente nada. Bien, esta llamada es de Tlajomulco, Miguel Ángel Silva. ¿Qué pasaría si en vez de tanto partido, el dinero que les dan, lo invirtieran en mejorar las escuelas? Claro, yo financiamiento. Que no les den dinero a los partidos. Inclusive, fíjate, aquí nuestra flamante reforma política que se acaba de dar, lo que pasa es que multiplicó el gasto en órganos electorales, en el financiamiento de los partidos políticos, pero no está garantizando más democracia, más participación del pueblo, ni siquiera en asuntos que están abandonados, ¿no? Por ejemplo, cómo asegurar la participación activa por ejemplo, de personas con discapacidad, ¿no? Que en otras partes es una realidad y que aquí está abandonada, no se legisla sobre eso, ¿no? Entonces, a los ciudadanos está costando muy caro los procesos electorales, y no son lo eficaces que debían ser, ¿no? Ni ¿Cuánto va a costar este proceso? Pero ¿quién aprobó ese gasto? Los diputados. Los propios diputados. Los propios diputados. Ellos se aprueban darse el dinero. Claro. O sea, ese es el problema. O sea, ellos mismos se aprueban. ¿Quién debería de hacer el leyes y de aprobar ese tipo? No debería de haber gastos para los partidos. Insisto, no debería. Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. Y ese dinero que se vaya a escuelas, se vaya a educación, se vaya a otras cosas más importantes. Joaquín Alvarado de Puerto Vallarta, saludos a todos por allá en Puerto Vallarta, también a nuestros compañeros de C7 Jalisco por allá. Propone, Joaquín, crear un FBI independiente para investigar a los políticos y su trayectoria, ya que son servidores públicos, para tener un panorama real de por quién van a votar. ¿Qué tal un FBI que...? No necesitamos FBI, pululan por todos lados. No, pero además bueno, sería una buena propuesta. Claro, la idea es investigar, trayectorias políticos. Que no dependa del Ejecutivo, que tenga la plena autoridad y la autoridad para investigar, sin compromisos, porque entonces así se podrían descubrir y sancionar y se abatiría la impunidad, que hoy es uno de los problemas nacionales, que en los estudios, en las encuestas nacionales está detectado el problema de la corrupción y la impunidad como uno de los problemas más grandes de este país. Sí. El más grande. Arturo Morales hace una pregunta interesante, se comunica de la colonia San Antonio. Una nieve de por allá, ¿no? Qué rico. ¿Los partidos se ciudadanizan? Pregunta Arturo Morales. Interesante. Yo creo que eso es lo que a eso deberían de aspirar, ¿sí? O deberíamos de aspirar la sociedad, para que los partidos se ciudadanicen. Y realmente eso se lograría cuando se quiten los intereses de otro tipo. ¿En qué consiste una ciudadanización de un partido político? Pues que realmente los ciudadanos en las localidades vayan haciendo parte de esos partidos. O sea, es que un partido se va formando de pequeñas células, ¿no? De las comunidades, de las colonias, de los barrios en las que están participando y están viendo la problemática, están llevando esa problemática a los partidos para buscar soluciones, impulsar esas soluciones. Yo creo que esa es la parte fundamental que tendría que estar funcionando, ¿no? Pero fíjate, yo considero que habría que ampliar eso, porque me parece que es muy importante que los partidos pudieran rescatar la participación de los ciudadanos, que sean representativos de las comunidades. Eso sería muy importante. Pero hay un pequeño problema. El problema vuelve a ser la corrupción, ¿sí? Porque el problema está que hoy los partidos políticos de pronto te importan candidatos que no corresponden ni a los distritos ni a las comunidades. Eso es una práctica también que se está dando con los partidos. Ni al partido. Ni al partido, ¿no? Entonces, son situaciones, inclusive estamos viendo cómo, ahorita tenemos el caso de José Ángel Córdoba, ¿no? Él era un eminente funcionario de primer nivel de un gobierno panista, ¿no? Sí. Y hoy está aspirando a ser candidato al gobierno de Guanajuato por el PRI y por el Verde, ¿no? Alianza. Entonces, tú dices, entonces, ¿qué congruencia hay, no? Confunde. José de Jesús Camarena, de la colonia guadalupana, que desaparezcan los partidos porque no tienen la capacidad suficiente y les dan mucho dinero.
Ahí está el comentario de José de Jesús. Jesús Talavera de Tlaquepaque. Hablan de los partidos políticos, de sus robos, saqueos y abusos con tanta naturalidad que me sorprende. Y el problema es que no hay quien los llame a cuenta y por desgracia y a la vez siguen utilizando la palabra democracia como si realmente esta fuera verdad. Bueno, es que Don Alejandro. tenemos que ir a la democracia, o sea, la democracia se debe de ejercer, ¿no? Por la ciudadanía en principio, pero hay que tomarla, hay que empezar a empujar en ese sentido. Y realmente los partidos, si son impunes, es porque muchas de las leyes, ¿sí? Y no nada más los partidos, muchos políticos y muchos funcionarios son impunes precisamente porque las leyes están generadas en ese sentido. Y quienes generan las leyes son precisamente ellos. O sea, aquí estamos en un círculo vicioso. Tenemos que romper ese círculo vicioso de alguna forma y empezar a generar un círculo virtuoso. Bien. Y tenemos que impulsar. Mira, hay un viejo proverbio, ¿no? Vox populum, vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios. Entonces, eso implicaría que realmente la vida política esté orientada al servicio de la sociedad, al servicio de los ciudadanos. ¿Y cómo le vamos a responder a los ciudadanos? En servicios de salud, de educación, de agua, de alcantarillado, de vivienda, de transporte, etcétera. Bien. Ese debía ser el debate, ¿no? Okay. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Yo les agradezco que nos hayan acompañado para hablar del sistema de partidos políticos, los mismos partidos, los ciudadanos, la democratización, la ciudadanización de los partidos. Muchas gracias, Pepe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Begoña. Don Alejandro, muchas gracias por Muchas acompañarnos. Gracias. Gracias también a usted, gracias por habernos sintonizado, por sus llamadas, por sus comentarios. Bueno, pues este es un primer paso, ¿no? La opinión, expresarla. Lo que sigue, actuar. Lo esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Nos visitan periodistas, así que con ellos cerraremos este tema de sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Los esperamos mañana a través de C7 Jalisco. Muy buenas tardes. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.